Hola, buenas. Vamos a hablar de qué es la coeducación y si es lo mismo que la educación mixta. Este trabajo pertenece a la asignatura Sociología de la Educación del grupo M2 del grado en Educación Primaria. Empezaremos hablando del contexto histórico, definición de coeducación, diferencias entre coeducación y educación mixta y cómo este tema repercute en la actualidad. Las bases del actual sistema educativo comienzan a construirse en Europa a mediados del siglo XVIII. Se argumenta que las niñas ni deben estudiar ni necesitan una cultura profunda, porque ello las puede distraer y alejar de su función principal, la de las esposas y madres. En primer lugar, hablaremos del contexto histórico y de los modelos de escuela que surgieron en el pasado y que a día de hoy siguen vigentes, que son la escuela segregada, la escuela mixta y la escuela coeducativa. Comenzaremos hablando sobre el franquismo del siglo XX, donde predominó la escuela segregada. ¿Pero qué se entiende por escuela segregada? Se trata de una educación separada por sexos, es decir, los niños se educan con los niños y las niñas con las niñas. Con el final de la Guerra Civil e impuesta la legislación franquista, se anula la escuela mixta en la enseñanza primaria y secundaria. La educación de las niñas, confiada en parte a la sección femenina de la Falange, regresaría a los postulados del siglo XVIII. Las funciones de la mujer volverían a centrarse en los papeles principales de madre y responsable del hogar. Hasta 1970 no se modificará en profundidad esta legislación educativa franquista. La forma de escolarización segregada, mayoritaria en el pasado como consecuencia de una concepción diferenciada de los géneros, es decir, de los patrones culturales y destinos que debían vivir hombres y mujeres, cada vez ha ido retrocediendo a medida que avanzaba la idea de igualdad, entendida primero como igualdad de derechos y rechazo de las discriminaciones y más tarde como derechos iguales de los diferentes. En la siguiente imagen podemos apreciar esos roles diferenciados y cómo en este caso existe una superioridad del poder del hombre, en este caso frente a la mujer, y luego en la siguiente imagen también podemos demostrar cómo eran las aulas antiguamente. Aquí en la primera foto vemos cómo está repartido el aula, solo hay hombres, y en la siguiente foto más actual podemos ver cómo está repartido el aula y solo hay mujeres. Digamos que en cuanto a la escuela segregada, existen unas escuelas que transmiten esos valores, esas normas y esa legitimización. En cuanto a los valores de la escuela segregada, en este caso la educación depende del sexo, la asignación de géneros específicos genera muchas veces desigualdad de oportunidades y la socialización de cada grupo sexual en los ámbitos públicos y privados tiene gran relevancia. Además, las normas, existe una separación del proceso de enseñanza y aprendizaje y el currículum y la pedagogía son diferentes en cada sexo. En cuanto a legitimización, existe una creencia en la superioridad masculina y los roles sexuales diferenciados como necesidad social. A continuación tenemos la escuela mixta que se da a partir de la Ley de Educación en 1970, primero entre las escuelas públicas, después también en la mayoría de las privadas, incluso en las religiosas. En España, después de numerosos conflictos, en el siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX, la Segunda República consideró que la forma adecuada de escolarizar era la escuela mixta, también llamada entonces más adelante la coeducación. Se inició así el cambio hacia la construcción de una escuela pública mixta pensada para llegar a ser mayoritaria y en el año 1936 aproximadamente un 30% de las escuelas públicas eran ya de niñas y niños. Como consecuencia de las insuficiencias de la escolarización mixta surge el concepto de coeducación. Entendemos por coeducación o escuela coeducativa aquella en la que se corrigen y se eliminan todo tipo de desigualdades o mecanismos discriminatorios por razón de sexo, y que más adelante explicaremos más a fondo. El concepto de escuela coeducativa ha evolucionado de forma paralela a la sociedad. Entre 1970 y 1980 es una época de cambio político y social en nuestro país. La sociedad española vive el cambio de un régimen militar autoritario a una democracia constitucional,
y esta sociedad desea un cambio social y la preocupación principal relacionada con la coeducación, el acceso igualitario de niñas y niños a la educación, y el 3 de octubre de 1990 se aprueba la LOCSE, que aunque sin mencionar el término coeducación, recoge aspectos importantes de la pedagogía coeducadora. Como vemos en las siguientes imágenes, ya tenemos a niños y niñas dentro del mismo aula, y es que podemos constatar que la escuela mixta dio un gran salto adelante en el rendimiento escolar tanto de chicos como de chicas, y así se iniciaron numerosos debates entre la conveniencia de la escuela segregada y la escuela mixta. Aquí tenemos algunas características de esta escuela en cuanto a los valores, las normas y la legitimización. ¿Qué es la coeducación? La coeducación es un proceso intencionado de intervención a través del cual se potencia el desarrollo de niños y niñas partiendo de la realidad de dos sexos diferentes hacia un desarrollo personal y una construcción social comunes y no enfrentados. Coeducar no es justaponer en una misma clase individuos de ambos sexos, ni tampoco es unificar eliminando las diferencias mediante la presentación de un modelo único. No es uniformizar las mentes de niñas y niños, sino que por el contrario es enseñar a respetar lo diferente y a disfrutar de la riqueza que ofrece. En una definición algo más clara, se entiende por coeducación el proceso educativo que favorece el desarrollo integral de las personas con independencia del sexo al que pertenezcan, y en consecuencia entendemos por escuela coeducativa aquella en la que se corrigen y se eliminan todo tipo de desigualdades o mecanismos discriminatorios por razón de sexo, y en la que los alumnos y alumnas puedan desarrollar libremente su personalidad en un clima de igualdad real y sin ningún tipo de control. Aquí también tenemos algunas imágenes de la escuela coeducativa, y es que la educación en este tiempo, en esta época que hemos dicho en 1990, puede y debe convertirse en un elemento decisivo para la superación de los estereotipos sociales asimilados a la diferenciación por sexos. Marina Subirats, que es la principal autora de este tema, propuso como principal objetivo de la coeducación la desaparición de los mecanismos discriminatorios. También dijo que no puede haber coeducación si no hay a la vez fusión de las pautas culturales que anteriormente se consideraron específicas de cada uno de los géneros. A continuación, vamos a ver si hay alguna diferencia entre la coeducación y la educación mixta. El concepto de coeducación es de mayor amplitud y riqueza que el de enseñanza mixta. Este segundo hace referencia a la práctica consistente en que alumnos y alumnas estén en las mismas aulas, reciben el mismo tipo de enseñanza y se sometan a las mismas exigencias y las mismas evaluaciones. La coeducación supone y exige una intervención explícita e intencionada que ha de partir de la revisión de las pautas sexistas de la sociedad. El significado del término coeducación ha sido ampliado de modo que el término de la escuela mixta como tal se haya quedado corto a su lado. La coeducación se movería en el terreno de los roles sociales atribuidos al sexo y buscaría igualarlos, mientras que la educación mixta no se ocuparía de este asunto y consistiría en la simple unión de los sexos en un mismo aula. Por lo tanto, la escuela mixta es un paso necesario, pero aún insuficiente para llegar a una forma de educación que ponga en el mismo plano de importancia a niños y a niñas, con independencia de su sexo. Como síntesis de todo lo que hemos podido observar a lo largo de todo el trabajo, vamos a ver de forma muy resumida lo que propone cada escuela. En primer lugar, la escuela coeducativa tenemos que decir que surge en la República. Lo que propone esta escuela es eliminar los estereotipos sexuales y la jerarquía de géneros. Da atención a la diversidad cultural y la atención es individualizada. Además, es la encargada de la igualdad entre sexos y el pensamiento que utiliza es el pensamiento sociológico. La siguiente es la escuela segregada, que se da durante el franquismo y consiste en la separación de sexos. Los niños y las niñas tienen diferentes currículums y lo que se propone es que el hombre es superior a la mujer. Por último, se da la escuela mixta, que surge durante la transición. El sexo da igual y siempre va a haber una igualdad de oportunidades. También hay una individualización del proceso educativo y la escuela es un instrumento neutral. El pensamiento que se utiliza en este tipo de escuela es el psicológico y el pedagógico. Como hemos visto anteriormente, este tipo de escuela también convive a su vez con la escuela coeducativa. Como punto final, vamos a ver cómo se está dando este tema en la actualidad. La realidad de nuestros días nos está exigiendo que llevemos a cabo proyectos que propone la escuela coeducativa. Muchos de los elementos de nuestra sociedad que debemos cambiar son algunos como la violencia de género, la violencia en los centros educativos o el fracaso escolar. Esto no es solo una cuestión de justicia y de equidad,
sino que también es una cuestión de supervivencia y de felicidad. Una nueva escuela implica el compromiso con una educación que trate de desarrollar las cualidades y capacidades del alumnado, sin importancia del género, aplicando intervenciones en toda la organización escolar y en cualquier acción educativa, por muy pequeña que sea, encaminando la educación hacia el logro de la eliminación de las barreras que impidan la igualdad de oportunidades de cada persona. Frente a determinados problemas se ha podido llegar a un acuerdo. Es la educación la que debe solucionarlos, pero para ello debemos centrarnos en los problemas que nos afectan en nuestro día a día y dejar de lado los que ya han sido superados. Todos estos problemas que tenemos tienen una raíz común, una cultura androcéntrica. Por tanto, es muy importante defender una educación sin sesgo sexista, que tenga en cuenta los procesos en la construcción de las identidades, tanto masculina como femenina, que observe y analice las discriminaciones para poderlas contrarrestar, que anule las limitaciones que reflejan claramente los estereotipos sexistas y que potencie la educación en conocimientos, actitudes, valores y comportamientos en el desarrollo íntegro de las personas en el mundo laboral, en la vida doméstica y en la participación ciudadana. Para terminar, hemos puesto este vídeo en el que varias expertas hablan sobre el concepto de coeducación. Esperamos que os haya gustado nuestro trabajo y si tenéis cualquier duda podéis preguntarnos. Ahora sí, os dejamos con el reportaje que realizó Radio Televisión Española. Coeducar en igualdad en la familia y en la escuela es el objetivo de este congreso que pretende desmontar los estereotipos machistas instalados en nuestra sociedad. Nosotras nos matan. Y nos matan precisamente por no estar educadas en la fortaleza, en creer en nosotras, en realmente querernos, en respetarnos y en que ellos nos respeten y nosotras las respetemos. Por eso empezar a educar a los niños y niñas desde edades muy tempranas es fundamental para que el cambio sea realmente posible. Y sobre todo enseñar a los muchachos que ellos no tienen ningún privilegio, que no pasa nada por llorar, que los muchachos también tienen que tener emoción y no tienen que ser ni siempre el más fuerte. La música es otro de los pilares para romper esa educación estereotipada que lleva ya más de 1000 mujeres asesinadas por violencia machista. ¿Cómo se puede cambiar? Empezar a pensar qué estamos escuchando y esto de dónde viene y quién me lo cuenta y esta persona que me lo cuenta de dónde sale y por qué todo el mundo que me cuenta cosas sale del mismo sitio, ¿no? Empezar a investigar, enseñarles a investigar y a pensar un poquito más. Son los pequeños grandes pasos que nos pueden llevar a una sociedad igualitaria fuerte.